Cordial saludo para todos. Muchas gracias a la Universidad Antonio Nariño y a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por esta invitación que me hacen de participar en el primer Congreso Internacional de Mediaciones Pedagógicas con Tecnología y su efecto en el aprendizaje en la educación superior. Es el primer congreso de su estilo de forma virtual y para mí es un gran honor poderlos acompañar porque creo que hay muchísimas reflexiones que se están dando en los últimos años sobre ese impacto de las TIC, sobre todo en la educación superior, y qué mejor que estas dos universidades que han sido líderes en estas transformaciones pedagógicas y tecnológicas, pues que propicien estos espacios. Quiero contarles y compartirles que hemos estado viendo un enfoque muy interesante, y es que en los últimos años América Latina ha tenido de alguna manera un aumento en la cobertura en la educación superior. Esto lo reafirma el BID con un estudio reciente que publicó hace alrededor de unos 2 meses y muestra cómo en todos los países de la región, en los últimos años, desde el 94 hasta el 2014, se están empezando a dar unas presencias muy importantes hacia poblaciones que anteriormente carecían del acceso de la matrícula, perdón, del acceso a la educación superior, inclusive llegando a zonas rurales y alejadas. Prueba de ello es precisamente toda la gestión que ha venido haciendo la UNAD como pionera en este tipo de servicios de prestación a poblaciones alejadas en Colombia, que de hecho hoy por hoy es un caso de estudio. Entonces, esto nos anima muchísimo al ver que hay una oferta importante. Sin embargo, hay una problemática que está tomando cada vez, digamos, mayores dimensiones en los últimos años, y es que para nadie es desconocido que la deserción en la educación superior se está convirtiendo en una gran problemática. Tenemos lo que llaman en el BID las tasas de abandono o deserción, y para Colombia vemos un porcentaje de un 48% con respecto a estadísticas que se evalúan hacia el 2013. ¿Qué está ocurriendo entonces? Y varias de las causas que se han identificado al respecto han sido estudiadas ampliamente por distintos investigadores. Uno de los estudios que quisiera resaltar de mayor importancia es el estudio realizado por el profesor Fabio Sánchez y la profesora Juliana Márquez de la Universidad de los Andes, quienes identifican que hay una incidencia muy importante para estudiantes de primero y de quinto semestre con respecto a los rangos y a las características socioeconómicas de la familia de los estudiantes. Ustedes pueden ver en esta primera muestra que se está presentando que el rango de ingresos en el hogar está teniendo un impacto muy relevante, sobre todo en los estudiantes de quinto semestre. También ellos están viendo una correlación positiva en el número de hermanos, porque entre mayor cantidad de hermanos hay en un hogar, pues menores son los ingresos per cápita de los miembros de la familia. También ellos están viendo un factor muy importante de deserción, la preparación académica con la que vienen esos estudiantes desde la educación básica y media, que se ve de alguna forma representado por los puntajes que están teniendo esos estudiantes en las pruebas saber. Vale la pena mencionar que este estudio del BID que les acabo de mencionar, liderado por el profesor Cristian, nos habla de un tema muy importante, y es que muchos estudiantes en América Latina están poniendo en una balanza también un costo de oportunidad, y es esos retornos que les van a generar a ellos, a los estudiantes de educación superior, el mantenerse en un programa de 4, entre 3, 4, 5 años, dedicando recursos y esfuerzo frente al valor o el retorno que va a tener su inversión. Entonces, estos son factores importantes de deserción. Yo quisiera un poco pensar en qué es lo que está ocurriendo. Cuando nosotros nos damos cuenta cómo se estaban dando los momentos de las innovaciones, de las revoluciones que se están viviendo, vemos que en su momento, cuando se presentó la revolución industrial, pues teníamos un modelo de educación que era muy del siglo XIX, que era un modelo absolutamente estandarizado. El gran problema que estamos observando actualmente es que ese modelo estandarizado se sigue dando hoy por hoy, no solamente en las aulas de los colegios, sino también en las aulas de las universidades, tanto públicas como privadas. Y nos empezamos a preguntar, ¿cuál es ese modelo de educación que requerimos
dado un contexto de una economía digital, dado un contexto de nuevas generaciones, de restricciones en la demanda y en la oferta laboral, de la globalización, de la presencia y la capacidad que tienen hoy por hoy los ciudadanos de ejercer un poder importante en las redes sociales, qué es lo que está pasando y si realmente ese modelo de educación que hemos manejado tradicionalmente sigue siendo un modelo de educación, digamos, que posibilite esas herramientas para que los estudiantes puedan tener un desarrollo de sus competencias para la vida. Nos encontramos entonces pues con una frase que a mí me parece muy valiosa del profesor Schwab, que dice que estamos en una era de automatización, de constante conectividad, de cambio acelerado y flexibilización laboral. Esto de alguna manera nos tiene que llevar a pensar si estamos teniendo un papel adecuado de acuerdo con el contexto de desarrollo socioeconómico que estamos viviendo. Y lo primero que deberíamos mirar es qué tipo de estudiantes estamos teniendo en nuestras aulas de clases, sobre todo y dedicados y enfocados hacia la universidad. Vemos que las aulas de las universidades están llenas de lo que hemos llamado los millennials, y ellos ya están inclusive saliendo, ya ellos están teniendo sus primeros trabajos y son la fuerza laboral que van a ser los que van a tener una presencia en los próximos años. Pero todavía están en las aulas de clases, así es que tenemos que pensar qué los motiva a ellos, quiénes son, cómo les gusta ese aprendizaje y cómo podemos generar en ellos inquietudes hacia el conocimiento. Y observamos que esos estudiantes tienen unas características importantes, y es que aprenden en cualquier momento y en cualquier lugar. A ustedes esto obviamente les va a parecer obvio, sobre todo porque son docentes de universidades que vienen haciendo innovaciones muy relevantes, y les va a parecer pues que es lo de todos los días, pero ese tipo de estudiantes no es el tipo de estudiantes que éramos nosotros. Nosotros no aprendíamos en cualquier momento ni en cualquier lugar. Digamos que eso abre una dimensión muy distinta a lo que son las aulas de clases y a lo que es el inicio del acceso a información que debemos de alguna manera orientar para que los estudiantes saquen un mejor provecho de lo que están teniendo como recursos a la mano. Entonces, y hay una característica también muy importante, nosotros tenemos que estudiar de todo, quisiéramos o no quisiéramos. Hoy por hoy los estudiantes tienen un cerebro muy selectivo y su aprendizaje también lo es. Entonces eso nos lleva en la docencia a tener que hacernos exigencias, a pensar cómo podemos incentivarlos. Máxime cuando este tipo de estudiantes están teniendo acceso a una variedad de aparatos, de dispositivos que les permiten tener acceso a esa información. Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que efectivamente ellos están inundados de un montón de oportunidades de aprendizaje. Nosotros en nuestro momento lo máximo que teníamos a nuestra disposición era un televisor que muchas veces estaba, digamos, apagado hasta que nosotros no hacíamos nuestras tareas o hasta que no pudiéramos tener algunos logros educativos. Más hoy por hoy los estudiantes tienen acceso a todos estos dispositivos sin importar el momento ni la condición. Fuera de eso, tienen también acceso a cualquier tipo de aplicaciones, a cualquier tipo de información, a cualquier tipo de contenidos, y hay una crítica a través del tema del uso de las tecnologías móviles que se dice, bueno, esto simplemente para ciertos elementos, para temas informativos, pero también nos damos cuenta que hay muchísimas aplicaciones educativas que hoy por hoy los estudiantes están teniendo a su disposición, pero al mismo tiempo están inundados de muchísimos recursos, y la idea es poder enfocar su interés en algo que realmente les sea productivo y que les genere conocimiento. No hay que olvidar que la UNESCO ya lo ha dicho en otras oportunidades, y es que aquellas situaciones complejas y de coyuntura que vive la educación, sobre todo en países de América Latina, puede ser de alguna manera subsanada o de alguna manera favorecida con el uso de las TIC, porque si los estamos utilizando en el desarrollo profesional docente enfocado hacia el aprendizaje de los estudiantes, vamos a tener algún tipo de innovación o de cambios. Esto suena muy interesante, sin embargo, podemos ver que en las aulas de clase, en la educación superior, pues sigue pasando lo mismo que pasaba en el siglo XIX,
y es que si bien tenemos herramientas muy interesantes, pues estamos hablando de un tema de pedagogía que sigue siendo absolutamente tradicional y como lo viene diciendo Tom Woodruff, definitivamente nosotros tenemos que cambiar, no, dejar de digitalizar lo tradicional para convertir la tecnología en una herramienta que realmente permita crear procesos innovadores. Hay una premisa importante que se está discutiendo a nivel internacional e inclusive en el país, y ustedes deben ser conocedores del tema, motivo por el cual también se propician este tipo de espacios, y es que se habla de que las TIC realmente no están teniendo ningún impacto en la educación, pero cuando empezamos a mirar con lupa y a mirar detenidamente qué es lo que está pasando con las TIC, me atrevería yo a afirmar que las TIC no se están aprovechando de la mejor manera en la educación. ¿Por qué lo digo? Ya la OECD en un estudio del 2015 nos muestra que los estudiantes están utilizando los medios tecnológicos para entretenimiento, para divertirse, para bajar cosas de internet, para bajar música, videos, películas, están haciendo chat online, pero es un chat más de entretenimiento, usan el mail y hacen juegos colaborativos, pero más juegos que les generan algún tipo de distracción, más allá que sea la lúdica, enfocada hacia el aprendizaje. Al mismo tiempo, en un estudio del 2010 que habla sobre el uso de las TIC en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en México, se muestra qué es lo que están haciendo los docentes con las TIC y qué competencias están teniendo en el aula de clases. Y los docentes pues tampoco, digamos, en esta muestra difieren mucho en el uso de lo que están teniendo los estudiantes, porque si vemos en esta diapositiva, pues ellos están usando un procesador de textos, están usando una hoja de cálculo, están usando de forma muy baja presentaciones multimedias, pero usan muchísimo el tema de las diapositivas, el PowerPoint, y usos que realmente pueden llegar a ser de alguna manera innovadores como mapas mentales, tienen, digamos, una calificación muy baja en este estudio. Entonces, definitivamente llegamos a un elemento fundamental y es que necesitamos ajustar el propósito del uso de las TIC en el aula y también fuera de ellas. Yo quiero compartirles este estudio brevemente de los profesores Van Dersen y Van Dijk, que en el 2014 identificaron que en los Países Bajos aquellas personas que tenían un nivel de educación alto, cuando estaban frente al uso de la tecnología, realmente lo estaban aprovechando o para abaratar los costos de su empresa o para generar redes comerciales o para mirar cómo podían ser mucho más eficientes en sus negocios o para aprender o para generar emprendimiento. Mientras que en los mismos países, en personas con un desarrollo socioeconómico inferior, se daban cuenta que estaban usando las TIC en elementos simplemente de entretenimiento. Eso nos genera una reflexión, porque esto significa que no solamente el mal uso de las TIC se está dando en la educación, sino que se está dando de forma transversal en otros sectores. Lo que nos lleva a pensar y a reafirmar que cuando nosotros sacamos un mayor provecho de estas herramientas, pues definitivamente podemos hacer un cambio muy benéfico para la educación. Y de nuevo recordar lo que ha dicho el profesor Naranjo, y es, si el estudiante triunfa, pues también nosotros como docentes vamos a triunfar. Entonces tenemos un poco que mirar cuáles son los contextos, qué es lo que se está necesitando en el mercado laboral, y aquí quiero resaltar un estudio de la OECD bastante reciente, en el que ellos se tomaron el trabajo de revisar qué están pidiendo los empleadores de trabajos innovadores. Y en este estudio ellos encuentran que están demandando gente con competencias completamente distintas a las que se han dado tradicionalmente, con modelos tradicionales inclusive. ¿Qué nos están diciendo? Están requiriendo personas que realmente no solamente traigan el problema, sino vengan con un abanico de soluciones. Puede que no todas de ellas sean aplicables a un contexto, pero de la discusión, del trabajo colaborativo, de la imaginación, de la creatividad que se pueda tener para resolver estos problemas, de allí tiene que salir algún instrumento que sea valioso. Otro tema que están diciendo es, bueno, aquí hay que hacernos preguntas.
¿Por qué ocurrió esto? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cuál es la manera más eficiente? ¿Cómo vamos a bajar costos? ¿Cómo podemos obtener un resultado mucho más rápido? Y es un poco generar una disrupción en esos modelos que también se están volviendo un poco tradicionales en cada empresa, y aquí es tratar de generar unos cambios relevantes. La capacidad de presentar distintas oportunidades, de tener un pensamiento crítico, de trabajar de manera colaborativa, de hacer que las ideas tengan un asidero y sobre todo una capacidad de desarrollo, generar una productividad en los pocos recursos que estamos teniendo, que cada vez vemos que son muchísimo más limitados, y todos estos elementos empiezan a ser habilidades que se están requiriendo en los trabajos más innovadores. Por ello, quiero invitarlos a que nos preguntemos si nosotros como docentes debemos hacer de esta manera algún tipo de ajuste en lo que estamos desarrollando dentro y fuera del aula. Yo pensaría que sí, que la economía digital nos está generando desafíos a todos y nos lleva a que nos replanteemos. Pero de nuevo, no es convertir lo tradicional y digitalizarlo usando las tecnologías, sino es qué provecho le vamos a sacar a esas tecnologías y cómo los estudiantes realmente van a tener un interés para poder innovar, para poder investigar, para poderles generar esas competencias que son necesarias para la vida diaria. Hay un ejemplo muy interesante que ahí dejo en la página web para que ustedes la puedan consultar. Es de la Universidad Autónoma de Barcelona, es de la Cátedra de Veterinaria Virtual. Es una cátedra que tiene, por supuesto, recursos presenciales y recursos virtuales. Pero algo muy interesante de esta cátedra es que ellos están utilizando estas imágenes para que los estudiantes puedan entender patologías importantes de distintas especies de animales, la manera en la cual pueden resolver problemas, cómo pueden a distancia inclusive y sin la capacidad de poder tener acceso a todas estas patologías de manera presencial, cómo ellos pueden aprender y cómo pueden inclusive generar estas redes en las cuales a partir de una de estas patologías y que se presentan estas imágenes, ellos puedan instrumentar mejor cómo poder atender a alguno de estos animales, cuáles serían los métodos para poder solucionar las dificultades que se están presentando, qué es normal, qué no lo es, y todo a través del uso de las tecnologías con unos foros abiertos que les permite a ellos inclusive después volver a abrir los foros y poder entender cuál es el contexto de lo que se está presentando. También tenemos el Data Camp, que si bien ahí les estoy refiriendo el link para que puedan revisarlo, si bien no es un esquema de educación superior, sí es un esquema de desarrollo de competencias para jóvenes y adultos, en el cual están enseñando con cursos muy cortos a estos estudiantes y videos muy interesantes cómo poder aprender sobre data science, sobre inteligencia artificial, sobre machine learning. Y lo interesante de esto es que tienen unos videos que son muy claros, explican de una forma muy corta lo que se quiere llegar a que sea fundamental en el entendimiento del estudiante, pero sobre todo tienen algo fundamental, y es que son videos de máximo 3 minutos, 4 minutos. Esto permite que el estudiante pueda contar con unos conocimientos básicos e inmediatamente pasa a un desarrollo de un taller de la información que recién acaba de obtener. Aquí hay algo muy importante y es, podríamos pensar que esta es una digitalización tal vez de una práctica tradicional. Puede que el video lo sea, sin duda, pero la parte del laboratorio sí realmente es absolutamente disruptiva, porque este tipo de laboratorios lo que permiten es que el estudiante vaya dando las respuestas de acuerdo con los aprendizajes que tuvo, pero si se equivoca, el mismo sistema le permite al estudiante reconocer en qué se equivocó. Es decir, son unos sistemas adaptativos que le permiten a esos estudiantes entender por dónde es que se encuentra el error, en qué fallaron y cómo poder seguir en su proceso de aprendizaje, porque de nuevo recordemos que la educación no es estandarizada hoy por hoy, sino que tiene unas particularidades. Aquí lo importante y a lo que quiero llegar es que no necesariamente el docente debe saber de programación ni nada de estos elementos, más que en
YouTube, pueden encontrar tutoriales de cómo hacer con herramientas muy básicas estos instrumentos que a medida que el estudiante va avanzando, pues la herramienta va avanzando para que el estudiante pueda ir mirando cómo se está desarrollando su aprendizaje. Digamos que la idea de aquí con las tecnologías es poder aprovecharla no de nuevo para instaurar nuestra práctica tradicional, sino cómo esta tecnología me lleva a tener unos desafíos desde, por ejemplo, la realidad aumentada, desde la aplicación de encuestas muy cortas, desde la aplicación de diferentes redes, de cursos, de foros virtuales y sobre todo un manejo que sea mucho más interactivo para el estudiante. Esto nos lleva a mirar distintas tendencias que ya ha venido conversando la UNESCO y es la necesidad de poder hacer unos ajustes importantes en nuestros modelos, enfocándonos principalmente en el aprendizaje centrado en el estudiante. Un poco para evitar esa tendencia que tenemos de digitalizar lo que está en papel, de pasar a PDF lo que ya tenemos, que realmente ahí pues no hay una innovación importante, sí podremos volcarnos mejor hacia examinar esos aprendizajes que podemos desarrollar en el estudiante a través de problemas específicos y la manera en la que ellos lo pueden resolver. Otro tema es el desarrollo de proyectos en los cuales el estudiante puede tener acceso a una gran cantidad de herramientas que nosotros mismos como docentes no conocemos, pero le dejamos la inquietud al estudiante para que sea autónomo y responsable de su propio proceso de aprendizaje y sea él mismo el que tenga ese interés de poder resolver problemas y proyectos, digamos, utilizando estas tecnologías. El aprendizaje colaborativo lo hemos visto en varias oportunidades y son estos foros virtuales, talleres que nos está permitiendo de manera virtual poder generar ese conocimiento, compartir, mirar en qué nos estamos llevando algunos errores conceptuales, pero tenemos otras referencias que nos pueden generar, digamos, un acervo mucho más grande de conocimiento y de ajustes en lo que estamos aprendiendo en el aula de clases. Y un modelo que, digamos, que ha sido de alguna manera ajustado a estos elementos del aprendizaje centrado en el estudiante es el aprendizaje enfocado en el logro. Entonces, que tiene obviamente parámetros muy interesantes, pero que también incentivan al estudiante a tener esa autonomía sobre su propio aprendizaje. Aquí yo quiero pues dejar esta reflexión de cómo el profesor Delors desde el 94 dice que la educación necesita ser una carta náutica de navegación y que cada vez el mundo va cambiando y nosotros no sabemos hacia dónde va a cambiar, pero sí tenemos que dar unas herramientas importantes a estos estudiantes, sobre todo en estas eras de tanta transformación diaria. A manera de conclusión, pues quiero invitarlos, docentes queridos, a que ustedes en su experiencia, porque ustedes no son docentes nuevos en el uso de las TIC, de hecho tienen una experiencia muy vasta y rica que comparten con nosotros sobre todo lo que están avanzando y cómo vienen esos procesos de digitalización, de transformación, de innovación. Creo que este tema les puede hacer muchísimo sentido y es mientras está dando ese debate internacional de los impactos de las TIC en la educación, de cómo estamos transformando vidas por el hecho de contar con unas tecnologías nuevas, disruptivas, algunas tradicionales. La idea, señores docentes, es que ustedes pues sean conscientes que los cambios reales se hacen dentro del aula de clases y fuera de ella, gracias a las orientaciones que ustedes están proporcionando a sus estudiantes. Y aquí el reto es cómo nosotros tomamos las tecnologías también para hacer un ajuste en nuestra didáctica, cómo nosotros, gracias a todo ese conocimiento que tenemos de años atrás, de unas prácticas muy interesantes, ya debemos hacer algunos ajustes en la aproximación hacia estos estudiantes para enriquecer aún más ese entorno de aprendizaje y de esta manera, docentes, poder motivar a los estudiantes para que esas tasas de deserción, que muchas veces son por factores socioeconómicos que se escapan de nuestras capacidades, pues por lo menos sí podamos disminuir esa deserción porque los llevamos a los estudiantes a que tengan un interés real por
aprendizaje, por el conocimiento, por la transformación de la sociedad gracias a su paso por la educación superior y sobre todo para generarles a ellos las competencias para la vida, para la resolución de problemas y por supuesto para que también sean personas que generen un desarrollo humano, una productividad y haya un cambio importante en el país. Muchísimas gracias, quedo muy atenta a todos sus comentarios y a todos aquellos aprendizajes que quieran ustedes compartir. Les dejo mis datos y ha sido un honor poder estar con ustedes en el día de hoy. Muchísimas gracias. Cordial saludo para todos.